No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estás cuidando a un niño que no es tuyo, sirviendo la mesa donde nunca te sentarás como parte de la familia, o esperando que alguien por fin te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón de formas que nunca esperaste. Esperanza Martínez estaba de pie en el vestíbulo de mármol de la mansión de los del Valle, en las lomas de Chapultepec, sus manos curtidas alisando su sencillo vestido azul marino. La luz matutina se filtraba por los imponentes ventanales, proyectando largas sombras sobre alfombras persas que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. A sus 42 años, su rostro portaba las suaves líneas de alguien que había sonreído a pesar de más dolor del que la mayoría podía imaginar. Su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras, estaba recogido en un pulcro chongo que se había convertido en su sello personal, práctico, humilde, invisible. El aroma a café recién hecho flotaba desde la cocina, donde ya había preparado el desayuno para la familia del Valle. 2 platos de fruta perfectamente dispuesta, yogur orgánico y pan tostado sin gluten esperaban a Sofía, de 7 años, y a Santiago, de 10. Su padre, Carlos del Valle, ya había partido hacia su firma de inversiones en el centro, su traje Armani desprendiendo la leve colonia que permanecía en los pasillos mucho después de su partida. El hombre rara vez le hablaba a Esperanza, más allá de las instrucciones necesarias, tratándola con la misma cortesía distante que le reservaba al repartidor de la paquetería o al encargado de la tintorería. Pero en esta casa, donde el mármol relucía y los candelabros brillaban, donde las carteras de valores crecían por millones y las inversiones en criptomonedas florecían como jardines digitales, había un vacío que ninguna cantidad de riqueza podía llenar. Era el silencio de una familia que había olvidado cómo ser tierna entre sí, cómo sentarse juntas sin revisar el celular, cómo reír sin que el eco resonara hueco en habitaciones demasiado grandes para el amor que contenían. El propio departamento de Esperanza estaba a 30 minutos en autobús en La Obrera, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el escape de los autos y las risas de los niños se desbordaban por las escaleras de incendios. Allí, en un estrecho espacio de 2 habitaciones sobre una tienda de abarrotes de la esquina, vivía con su hijo Mateo, de 16 años, un joven cuya tranquila fortaleza le recordaba a diario al hombre que una vez amó y perdió. Compartían una vida construida sobre abarrotes de ofertas y libros de la biblioteca pública, donde cada peso se contaba 2 veces y las cuentas de gas determinaban si tendrían cable ese mes. El sonido de pequeños pies bajando la gran escalera la sacó de sus pensamientos. Sofía apareció primero, su cabello rubio enmarañado por el sueño, arrastrando un elefante de peluche que había visto días mejores. Detrás de ella venía Santiago, ya vestido pero con calcetines disparejos, un detalle que su padre nunca notaría, pero que a Esperanza le dolía el corazón con una ternura protectora. «Buenos días, señora Esperanza», susurró Sofía envolviendo sus delgados brazos alrededor de la cintura de Esperanza. El abrazo era feroz, desesperado, de la forma en que solo los niños pueden serlo cuando sienten que los adultos a su alrededor están hechos de hielo. «Buenos días, mi niña», murmuró Esperanza, su voz llevando el calor que había faltado en esa casa desde que la señora del Valle había fallecido hacía 3 años. Se arrodilló a la altura de Sofía, cepillando suavemente los nudos de su cabello. «¿Dormiste bien?» Sofía negó con la cabeza. «Tuve la pesadilla otra vez, esa donde todos se van». El pecho de Esperanza se apretó. Acercó a Sofía, inhalando el aroma a champú de fresa e inocencia infantil. «Nadie se va, mija. Estoy aquí». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Esperanza sentía su fragilidad. Ella era, después de todo, solo una empleada en esa casa. Su contrato podía rescindirse con 2 semanas de aviso. Su presencia aquí existía a merced de un hombre que la veía como una partida en su presupuesto doméstico, en algún lugar entre el mantenimiento del jardín y el sistema de seguridad. Santiago se acercó con más cautela, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, sosteniendo una cautela que le rompía el corazón a Esperanza. A sus 10 años ya cargaba con el peso de ser el hombre de la casa, una carga que ningún niño debería soportar.
Papá dejó su desayuno otra vez, dijo Santi en voz baja. ¿Debería llevarlo a su oficina? Lo guardaremos para cuando regrese a casa, respondió Esperanza, aunque todos sabían que Carlos del Valle rara vez regresaba antes de que los niños estuvieran dormidos. Su mundo giraba en torno a informes trimestrales de ganancias, negociaciones de fusiones y el zumbido constante de su terminal Bloomberg. Los niños estaban alimentados, vestidos y alojados. ¿Qué más podían necesitar de un padre cuyo patrimonio neto superaba los 50 millones de dólares? Mientras los guiaba al desayunador, Esperanza captó su reflejo en el espejo del pasillo. ¿Cuándo habían aparecido esas líneas alrededor de sus ojos? ¿Cuándo sus hombros habían comenzado a curvarse hacia adentro, como si protegieran su corazón de golpes invisibles? Pensó en la fotografía guardada en el cajón de su dormitorio, una foto de sí misma a los 25, sosteniendo a su hija pequeña, Elena, la bebé que había vivido solo 3 meses antes de que la tos ferina se la arrebatara, dejando los brazos de Esperanza vacíos y su corazón destrozado. Esa pérdida la había llevado al cuidado de niños, como si amar a los hijos de otras personas pudiera de alguna manera llenar el vacío que Elena había dejado. Durante 17 años, había trabajado en hogares de todo el país, cuidando a familias que apreciaban su dedicación, pero que nunca la vieron realmente. Ella era un mueble que cocinaba, limpiaba y amaba, esencial, pero invisible. La casa de los del Valle era su 7ª colocación, y con mucho la más rica. Los fondos fiduciarios de los niños contenían más dinero del que verían vecindarios enteros en su ciudad natal de Guadalajara en varias generaciones. Sus conversaciones casuales sobre viajes de vacaciones de primavera a Europa o campamentos de verano que costaban más que su salario anual servían como recordatorios constantes del abismo entre sus mundos. Sin embargo, al ver a Sofía cortar cuidadosamente su pan tostado en cuadrados perfectos, de la misma manera que Esperanza le había enseñado, sintió ese familiar oleaje de amor protector. Estos niños no eran ricos ni pobres para ella, eran simplemente almas necesitadas de afecto. Sofía, con su corazón sensible y miedo al abandono. Santiago, con su tranquila inteligencia y la aplastante necesidad de ser el hijo perfecto que su padre parecía requerir. «Señora Esperanza». La voz de Sofía era pequeña. «¿Me trenzas el cabello como ayer?» Sara en la escuela dijo que parecía de princesa. «Claro que sí, mi niña». Los dedos de Esperanza trabajaron suavemente a través del cabello de Sofía, creando el intrincado patrón que había aprendido de su propia abuela décadas atrás. Cada giro y vuelta era una oración, un pequeño acto de amor en una casa donde el afecto se racionaba como un vino de reserva. A través de la ventana pudo ver el Tesla de Carlos saliendo de la rotonda. Otro día, otra ausencia. El hombre que podía comprar y vender compañías con una llamada telefónica no podía dedicar 5 minutos a ver la sonrisa de su hija o escuchar los sueños de su hijo sobre convertirse en biólogo marino. Pero Esperanza estaría aquí. Sería testigo del primer diente flojo de Sofía y celebraría la victoria de Santiago en la Feria de Ciencias. Sería la que secaría lágrimas, vendaría rodillas raspadas y susurraría cuentos para dormir que hacían que la oscuridad fuera menos aterradora. Amaría a estos niños con la feroz devoción de una madre, aún sabiendo que nunca recibiría ese título, que nunca le agradecerían en sus graduaciones ni la recordarían en sus brindis de boda. Mientras el sol de la mañana subía más alto sobre la Ciudad de México, proyectando oro en las prístinas habitaciones de la mansión, Esperanza comenzaba otro día de amor invisible, el tipo que mantiene unidas a las familias desde las sombras, sin ser reconocido, pero absolutamente esencial. La llamada llegó un martes por la mañana de marzo, cuando la última nieve del invierno se aferraba tercamente a los cuidados jardines de la mansión. Esperanza estaba ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas en la isla de la cocina, cuando su teléfono vibró. El número era desconocido, pero la voz que la saludó era inquietantemente familiar. «Esperanza, soy Margarita Sierra. Trabajé contigo en la casa de los Heredia, ¿recuerdas?» Por supuesto que recordaba a Margarita, otra niñera de la red de mujeres que se movían por las casas ricas de Ciudad de México como fantasmas, cuidando a los hijos de otras personas mientras los suyos esperaban en casa.
La voz de Margarita llevaba una urgencia que hizo que el estómago de Esperanza se encogiera. «Los del Valle llamaron a la agencia», continuó Margarita. «Están haciendo preguntas sobre ti. Verificación de antecedentes, referencias, todo el repertorio. Esperanza, cariño. Creo que algo anda mal». Las palabras cayeron como agua helada. La mano de Esperanza se movió instintivamente para tocar el hombro de Sofía, anclándose en la cálida presencia de la niña. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber sobre cualquier incidente, cualquier queja, cualquier razón por la que pudiste haber dejado puestos anteriores. La hermana de la señora del Valle ha estado llamando por todas partes. Ha estado preguntando sobre tus finanzas, tu situación familiar, si alguna vez has tenido acceso a objetos de valor. El teléfono pareció volverse pesado en la mano de Esperanza. Victoria del Valle Montenegro, la imperiosa cuñada de Carlos, nunca había ocultado su desdén por el personal contratado. Ella irrumpía en la casa durante sus visitas mensuales como un viento frío, sus tacones de diseñador resonando su juicio sobre los pisos de mármol, sus ojos pálidos catalogando los defectos percibidos. «No he hecho nada malo», susurró Esperanza, pero incluso mientras lo decía, sintió el miedo familiar que la había atormentado desde la infancia. El terror de ser culpada por cosas que estaban fuera de su control. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Esperanza estaba en la biblioteca de la mansión, desempolvando estantes que contenían primeras ediciones que valían más que los autos de la mayoría de la gente. La habitación olía a cuero y papel viejo, a dinero viejo y secretos aún más viejos. Sus manos se movían automáticamente sobre los lomos de los libros mientras su mente repasaba las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Pensó en Mateo, ahora de 17 años, y trabajando a tiempo parcial en un centro comunitario mientras terminaba la preparatoria. Sus solicitudes universitarias estaban sobre su mesa de cocina en casa, sueños escritos con letra cuidadosa, en páginas que requerían pagos de matrícula que ella no podía imaginar cómo pagar. Este trabajo no era solo su sustento, era el futuro de su hijo. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo paralizarse. Carlos había llegado temprano, sus pasos resonando en el vestíbulo con una pesadez inusual. Apareció en el umbral de la biblioteca momentos después, su costoso traje arrugado, su cabello, generalmente perfecto, desarreglado. «Esperanza, tenemos que hablar», las palabras que toda empleada doméstica temía. Sus manos se detuvieron en el libro que sostenía, un volumen de poesía que había pertenecido a su difunta esposa, Sara. ¿Cuántas noches la había visto leer Sara de ese mismo libro a los niños, su voz suave con amor y la muerte que se acercaba? «Claro, señor del Valle». Esperanza dejó su paño, alisando sus manos sobre su sencillo vestido negro. Incluso en su miedo, mantuvo la dignidad que su madre le había enseñado. Espalda recta, barbilla en alto, ojos firmes. Carlos se dirigió al enorme escritorio de caoba, sin sentarse, sino apoyándose en su borde. El gesto lo hizo parecer más pequeño de alguna manera, menos seguro de su autoridad. «Victoria ha traído algunas preocupaciones a mi atención sobre artículos faltantes en la casa». La habitación pareció inclinarse. «¿Artículos faltantes?» El brazalete de diamantes de Sara, el del cajón de sus joyas arriba, y ha faltado dinero de la caja chica de mi oficina. Su voz no tenía calidez, ni rastro del hombre que una vez le había agradecido por salvar a Santiago durante su episodio de neumonía el invierno pasado. Esperanza sintió que sus rodillas se debilitaban, pero se obligó a permanecer de pie. «Señor del Valle, yo jamás... No la estoy acusando directamente», continuó, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero usted tiene acceso a todas las áreas de la casa, sabe dónde se guardan las cosas, y francamente, no la conozco tan bien como pensé». Las palabras golpearon como puñetazos físicos. 3 años alimentando a sus hijos, cantándoles para dormir, siendo su constante consuelo y protección, y él no la conocía en absoluto. Para él, ella seguía siendo solo una extraña en su hogar, a pesar de las innumerables formas en que se había tejido en la tela de la vida diaria de su familia. «Entiendo que tiene un hijo», insistió Carlos. «La universidad es cara. Pudo haber habido tentaciones». La implicación flotó en el aire como gas venenoso, que ella robaría a los niños que amaba para pagar la educación de su propio hijo.
que su pobreza la hacía intrínsecamente indigna de confianza, que su amor por esta familia estaba de alguna manera contaminado por su desesperación financiera. «Señor del Valle», dijo en voz baja, su voz firme a pesar del temblor en su pecho, «nunca he tomado nada de esta casa excepto el salario que usted me paga. Jamás traicionaría su confianza, ni la de los niños». Pero incluso mientras hablaba, vio la duda endurecerse en sus ojos. Conversaciones recientes con Victoria habían plantado claramente semillas que ahora florecían en plena sospecha. La cuñada rica que nunca había trabajado un día en su vida, que había heredado su riqueza y se había casado con más, que veía a personas como Esperanza como inherentemente sospechosas. «Ya llamé a la agencia», dijo Carlos. «Enviarán a alguien más mañana. Creo que es mejor si termina la semana y luego busca otros arreglos». El despido fue pronunciado con el mismo tono casual que podría usar para cancelar una reservación para cenar. 3 años de su vida, de su amor, de su devoción a sus hijos, reducidos a una transacción comercial que ahora se estaba terminando. Esperanza quiso discutir, exigir pruebas, luchar por su reputación y su trabajo, pero las palabras murieron en su garganta. Había visto esto antes, en otras casas, con otras familias. Cuando la duda se infiltraba, cuando la sospecha echaba raíces, no había defensa para alguien en su posición. Su palabra contra la de ellos, su verdad contra sus suposiciones. El resultado siempre estaba predeterminado. «¿Puedo despedirme de los niños?», preguntó ella. Carlos dudó y en esa pausa, ella vio la profundidad de su sospecha. Él realmente creía que ella podría hacerles daño, a estos niños que ella había amado más ferozmente de lo que su propio padre jamás podría. «Creo que es mejor si no los alteramos», dijo finalmente. «Explicaremos que encontró otro puesto, otra mentira para proteger su comodidad, para evitar conversaciones difíciles con niños que quedarían devastados por su ausencia inexplicable». Sofía lloraría hasta dormirse, preguntándose por qué la señora Esperanza se había ido sin decir adiós. Santiago se retraería aún más, otro abandono añadido a su colección de decepciones adultas. Esa noche, Esperanza empacó sus pocas pertenencias personales de la pequeña habitación del personal donde guardaba suministros de emergencia, una muda de ropa, su gastada Biblia, una foto de Mateo en su ensayo de graduación de preparatoria, una colección tan pequeña de pertenencias para representar 3 años de su vida. Mientras doblaba su uniforme de repuesto, escuchó pasos suaves en el pasillo. Sofía apareció en camisón, frotándose los ojos somnolientos. «Señora Esperanza, tuve otra pesadilla, ¿me cantas?». El corazón de Esperanza se abrió. Se arrodilló y acercó a la niña, aspirando su familiar aroma a jabón de lavanda e inocencia infantil. «Claro que sí, mi niña», cantó la nana que su propia madre le había cantado en español, las palabras viajando a través de generaciones de amor y pérdida. La respiración de Sofía se estabilizó gradualmente, su pequeño cuerpo relajándose contra el pecho de Esperanza. «Estarás aquí cuando despierte», susurró Sofía. Esperanza cerró los ojos, memorizando este momento, el peso de la niña en sus brazos, la confianza en su voz somnolienta, la fe absoluta en que los adultos en su vida cumplirían sus promesas. «Siempre estaré en tu corazón», susurró ella de vuelta, la única verdad que podía ofrecer. A la mañana siguiente, Esperanza dejó la mansión del Valle antes del amanecer, llevando su única bolsa y un corazón lleno de pena. Caminó hasta la parada del autobús en la oscuridad previa al amanecer, pasando las puertas de seguridad y los jardines cuidados que habían sido su mundo durante 3 años. Detrás de ella, 2 niños dormían pacíficamente, inconscientes de que la mujer que había sido su ancla estaba desapareciendo de sus vidas como la niebla matutina. En el viaje en autobús a la Obrera, rodeada de otros trabajadores madrugadores que se dirigían a trabajos pagados por hora, Esperanza se permitió llorar, no por el salario perdido o la reputación dañada, sino por Sofía y Santiago, que despertarían para descubrir que otro adulto al que amaban se había desvanecido sin explicación. En una casa llena de riqueza, estaban a punto de descubrir una pobreza que ninguna cantidad de dinero podía llenar, la ausencia de amor incondicional. Las semanas que siguieron se desdibujaron en una neblina de rechazo y desesperación. Esperanza se sentó en salas de espera de agencias,
llenando solicitudes que hacían preguntas cada vez más invasivas sobre su partida de la Casa del Valle. La noticia viajó rápido en la ajustada red de familias ricas de Ciudad de México. Un susurro aquí, una llamada telefónica preocupada allá, y de repente sus 17 años de servicio impecable no significaban nada contra la sombra de la sospecha. «Lo siento, señora Martínez», se convirtió en la frase que escuchaba más a menudo. «Estamos buscando a alguien con referencias más recientes, o la familia ha decidido ir en una dirección diferente. Los corteses rechazos que significaban lo mismo. Ha sido marcada como no confiable y esa mancha no se lava fácilmente. Sus ahorros, nunca sustanciales para empezar, disminuyeron rápidamente. Los trabajos de limpieza a tiempo parcial que logró encontrar pagaban una fracción de su salario como niñera y venían sin los beneficios u horas estables a las que se había acostumbrado. Se encontró eligiendo entre abarrotes y servicios públicos, entre el pasaje del autobús y los útiles escolares de Mateo. Mateo, a su favor, nunca se quejó. Tomó más horas en el centro comunitario, sus solicitudes universitarias hechas a un lado mientras se concentraba en ayudar a mantener su pequeño hogar. Ella lo vio envejecer antes de su tiempo, tal como le había pasado a ella a su edad, y el paralelismo le rompía el corazón. «Mijito, las cartas de aceptación seguirán ahí el próximo año», le dijo una noche mientras compartían una cena de arroz y frijoles escasos. Los sueños no expiran, pero ambos sabían que eso no era del todo cierto. Las becas tenían fechas límite. Los paquetes de ayuda financiera se redistribuían. La ventana para cambiar tu vida a veces se cerraba mientras estabas ocupado tratando de sobrevivir. La peor parte fue el silencio de la Casa del Valle. Ni una palabra sobre Sofía y Santiago, ni noticias sobre cómo se estaban adaptando a su nueva niñera. Esperanza se encontraba caminando a veces cerca de su escuela, esperando vislumbrarlos, pero la academia privada era como una fortaleza en su exclusividad. Se imaginaba a Sofía preguntando cuándo la señora Esperanza la visitaría, a Santiago volviéndose más callado mientras aprendía a no esperar explicaciones para la crueldad adulta. Un martes particularmente difícil de mayo, cuando el aviso de alquiler se había puesto amarillo de viejo y su teléfono había sido cortado por falta de pago, Esperanza se sentó en la parroquia de San Judas Tadeo en La Obrera. La luz de la tarde se filtraba por los vitrales, pintando patrones de arcoíris en los gastados bancos de madera. Aquí era donde venía cuando el peso del mundo la presionaba demasiado, donde podía hablar con Dios en el español de su infancia y sentirse escuchada. «No entiendo», susurró al santuario vacío. «Les di todo. Amé a esos niños como si fueran míos. ¿Cómo se convirtió el amor en robo a sus ojos?» El silencio que le respondió no contenía juicio, solo la paciente aceptación que la había sostenido a través de otros periodos oscuros. Pensó en Elena, la hija que había perdido hace tantos años, y se preguntó si el amor siempre estaba destinado a ser tan doloroso, tan intenso que quemaba, tan precioso que era inevitablemente arrebatado. Una anciana entró en la iglesia, moviéndose lentamente con los pasos cuidadosos de alguien cuyos huesos recordaban días más jóvenes. Hizo la genuflexión antes de deslizarse en el banco junto a Esperanza, sus dedos artríticos trabajando sobre gastados rosarios. «Mijita», dijo la mujer suavemente en español. «¿Problemas?» Esperanza asintió, sin confiar en su voz. Había algo en los ojos amables de la mujer, la forma en que esperaba sin apurar, que invitaba a la confesión. «Cuidé a niños que no eran míos», respondió Esperanza en español, el idioma sintiéndose más honesto de alguna manera. «Los amé como si lo fueran, pero el amor no fue suficiente para protegerme cuando necesitaron a alguien a quien culpar». La anciana asintió con conocimiento. «Ah, sí. Los ricos creen que su dinero nos hace deshonestas. Olvidan que les damos de comer a sus hijos, les enseñamos a caminar, les secamos las lágrimas. Somos invisibles hasta que necesitan que alguien desaparezca». La comprensión en su voz fue como bálsamo sobre una herida. Aquí había alguien que sabía, que había vivido la peculiar angustia de amar a las familias de otras personas mientras la propia esperaba en casa. «Pero los niños recuerdan», continuó la mujer, su voz llevando la certeza de la experiencia. «Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero el amor deja marcas en el alma.
Recordarán quién los sostuvo cuando lloraron. A medida que la primavera se convertía en verano, esa predicción parecía cada vez más improbable. Esperanza había encontrado trabajo más estable limpiando edificios de oficinas por la noche, sus días libres, pero su cuerpo agotado por las exigencias físicas. Se movía por relucientes espacios corporativos en las horas oscuras, desempolvando escritorios donde se negociaban acuerdos de millones de dólares, vaciando papeleras llenas de decisiones que podían cambiar vidas. La ironía no se le escapó. Todavía estaba cuidando los espacios propiedad de los ricos, pero ahora era completamente invisible. Un fantasma que limpiaba sus desórdenes mientras dormían en la comodidad suburbana. Una noche húmeda de agosto, mientras salía de la Torre Reforma después de su turno, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Carlos del Valle, luciendo mayor que sus 45 años, estaba afuera de un Starbucks revisando su teléfono. Sus ojos se encontraron a través del tráfico y los peatones, un momento de reconocimiento que golpeó como un rayo. Comenzó a caminar hacia ella, esquivando autos con el paso decidido de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Esperanza sintió el impulso de correr, de desaparecer entre la multitud antes de que este encuentro pudiera ocurrir. Pero algo, orgullo, curiosidad o simple agotamiento, enraizó sus pies en la acera. «Esperanza», dijo cuando la alcanzó, ligeramente sin aliento. «Te he estado buscando». Las palabras que habrían significado todo para ella meses atrás ahora aterrizaban como piedras. Demasiado poco, demasiado tarde. Ella estudió su rostro, notando las nuevas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su costoso traje colgaba un poco suelto en su cuerpo. «Señor del Valle», respondió ella neutralmente, sin ofrecer calidez ni invitación a continuar. «Necesitamos hablar», dijo él, «sobre lo que pasó, sobre los niños». La mención de Sofía y Santiago envió un dolor punzante a través de su pecho. «¿Cómo están?» «Te extrañan», admitió, las palabras pareciendo costarle algo. «Sofía todavía pregunta cuándo volverás. Llora por las noches a veces. Y Santiago ha estado teniendo problemas en la escuela, actuando, metiéndose en peleas». Cada palabra era un cuchillo girando en su corazón. Ella había sabido que esto sucedería. Había tratado de advertirle que los niños necesitan consistencia, necesitan amor que no desaparece sin explicación. Pero él había elegido la sospecha sobre la confianza, el prejuicio sobre la evidencia de su devoción. «Siento escuchar eso», dijo ella con cuidado. «Espero que la nueva niñera esté funcionando bien». Carlos se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba de las pocas veces que lo había visto vulnerable. «Hemos tenido 4 niñeras desde que te fuiste. Ninguna de ellas. Ninguna se conectó con los niños como tú lo hiciste». La admisión flotó entre ellos como una acusación. Había destruido algo precioso en su prisa por culparla, y ahora estaba aprendiendo el costo de esa elección. «Esperanza», continuó, «encontré el brazalete. Se había caído detrás de la cómoda de Sara, y el dinero de mi oficina fue Victoria. Ella lo estaba tomando para pagar sus deudas de juego. Debí haber investigado antes de hacer suposiciones». La disculpa que había soñado con escuchar ahora se sentía hueca, inadecuada. Meses de lucha, de pobreza, de ver a su hijo posponer sus sueños, nada de eso podía deshacerse con una simple admisión de error. «Ya veo», dijo ella en voz baja. «Quiero arreglar esto», insistió Carlos. «Quiero que vuelvas. Los niños te necesitan. Puedo duplicar tu salario, ofrecer mejores beneficios. Podemos dejar todo esto atrás». Le estaba ofreciendo todo lo que había perdido, todo lo que necesitaba para reconstruir su vida. Seguridad financiera para ella y Mateo, la oportunidad de regresar con Sofía y Santiago, de curar las heridas que su abrupta partida había dejado en sus jóvenes corazones. Pero mientras miraba a este hombre que tan casualmente la había desechado, que había creído lo peor de ella sin un momento de vacilación, Esperanza se dio cuenta de que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían repararse por completo. La confianza era como la porcelana. Podías pegar las piezas, pero las grietas siempre se notarían. «Agradezco la oferta, señor del Valle», dijo finalmente, «pero creo que es mejor que no regrese». La sorpresa parpadeó en sus facciones. Claramente, había esperado gratitud,
una aceptación ansiosa de su tardío reconocimiento de su valía. La idea de que ella pudiera rechazar su caridad nunca se le había ocurrido. «Los niños te necesitan», repitió, jugando la que pensó que era su carta más fuerte. «Los niños necesitan consistencia», respondió Esperanza suavemente. «Necesitan adultos que crean en ellos, que confíen en las personas que invitan a sus vidas. No soy esa persona a sus ojos, señor del Valle. Nunca lo fui, y nunca podría serlo». Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. «Esperanza, por favor, cometí un error. No podemos superar esto». Ella se volvió a mirarlo, de pie allí en su traje de $1000, rodeado de los símbolos relucientes de su éxito. Por un momento, vio más allá de su riqueza al padre asustado debajo, el hombre que había amado a su esposa y la había perdido, que estaba luchando por criar a sus hijos en un mundo que valoraba más el dinero que la conexión. «Algunos errores cuestan más de lo que el dinero puede arreglar», dijo suavemente. «Lo perdono, señor del Valle, pero el perdón no significa olvidar, y no significa pretender que las cosas pueden volver a ser como antes». Mientras se alejaba, desapareciendo entre la multitud vespertina, Esperanza sintió algo que no había experimentado en meses, una sensación de su propia dignidad restaurada. Ella había amado a la familia del Valle por completo, les había dado todo lo que tenía. Su incapacidad para ver su valía, para valorar su devoción, era su pérdida, no la suya. El calor del verano presionaba sobre Ciudad de México como una manta pesada, pero por primera vez desde marzo, Esperanza caminaba con los hombros rectos y la cabeza en alto. Valía más que su reconocimiento tardío, más que sus conciencias culpables y sus disculpas inadecuadas. Valía la verdad. Los años que siguieron le enseñaron a Esperanza que la curación no sigue una línea recta. Algunos días, el dolor de perder a Sofía y Santiago se sentía tan fresco como una herida abierta. Se sorprendía comprando libros infantiles en ventas de garaje, imaginándose leyéndolos en voz alta a pequeñas voces que nunca los escucharían. Otros días traían una extraña clase de paz, el conocimiento de que había amado completamente y sin reservas, independientemente del costo. Mateo floreció en el centro comunitario de maneras que los sorprendieron a ambos. Su liderazgo natural y empatía, cualidades que habían sido nutridas al observar a su madre cuidar de otros, lo convirtieron en un faro para los niños más pequeños que provenían de hogares rotos y circunstancias inciertas. Las solicitudes universitarias que habían acumulado polvo fueron reemplazadas finalmente por algo más inmediato y vital, la comprensión de que su propósito podría residir en su propio vecindario, entre personas que entendían la lucha. «Quiero sacar mi título en trabajo social», le dijo una noche en su pequeña cocina, su carta de aceptación del Centro Comunitario del Norte extendida sobre la mesa entre ellos. «Trabajar con familias, tal vez. Ayudar a los niños que están atrapados entre mundos, como nosotros lo estuvimos». Esperanza miró a su hijo, ahora de 18 años, alto y serio, con ojos que contenían tanto su gentileza como una fuerza enteramente propia, y sintió un orgullo que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Este joven, cuyos sueños habían sido aplazados por la desgracia de su madre, había encontrado una manera de transformar ese dolor en propósito. «Tu padre estaría orgulloso», dijo suavemente, tocando la cruz plateada en su garganta, que había sido su último regalo para ella. El centro comunitario donde trabajaba Mateo se convirtió también en un segundo hogar para Esperanza. Comenzó a ser voluntaria en el programa después de la escuela, ayudando a estudiantes de primaria con las tareas y la lectura. Los niños allí venían de familias como la suya, pobres, inmigrantes, olvidados por sistemas que decían protegerlos. No veían nada extraño en su español con acento o su ropa de tienda de ofertas. Simplemente veían a alguien que escuchaba, que se preocupaba, que nunca los hacía sentir pequeños. Una tarde de septiembre, mientras ayudaba a María, de 7 años, a pronunciar palabras difíciles en un libro ilustrado, la directora del centro se acercó a su escritorio. «Esperanza, hay alguien aquí para verte», dijo Carmen Rodríguez, su rostro cuidadosamente neutral. «Dice que te conoce de un trabajo anterior». El corazón de Esperanza se apretó automáticamente. Después de 3 años, todavía sentía una punzada de pánico
cada vez que se mencionaba su pasado como niñera. El miedo a que, de alguna manera, los susurros y las sospechas la siguieran incluso aquí, contaminando este espacio seguro que había construido para sí misma. Levantó la vista para ver a Santiago del Valle de pie en el umbral, ya no el niño de 10 años que recordaba, sino un joven de 13, alto y desgarbado, con la gracia torpe de la adolescencia temprana. Su cabello oscuro se había aclarado a castaño, y sus ojos, todavía tan parecidos a los de su padre, contenían una gravedad que parecía demasiado vieja para sus años. «Señora Esperanza», su voz se quebró ligeramente al decir su nombre, traicionando la emoción que intentaba controlar. María miró entre ellos con curiosidad, sintiendo claramente el peso de este momento. Esperanza dejó el libro con manos que esperaba no estuvieran temblando. «Santiago», dijo suavemente. «Dios mío, mira cuánto has crecido». Se quedó allí con incertidumbre. Este niño al que una vez había consolado a través de pesadillas y celebrado con buenas calificaciones. El impulso familiar de correr hacia él, de envolverlo en el tipo de abrazo que le había dado miles de veces antes, luchaba contra la realidad de sus circunstancias cambiadas. «He estado buscándola», dijo finalmente. «Papá me dijo lo que realmente pasó, sobre el brazalete, sobre la tía Victoria, sobre por qué se fue en realidad». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llevando 3 años de preguntas sin respuesta y verdades mal entendidas. Esperanza sintió la atención de los otros niños y voluntarios en la sala, el peso de los ojos curiosos en este reencuentro inesperado. «¿Quieres que salgamos a caminar?», preguntó ella suavemente. Salieron a la luz de la tarde, caminando lentamente por la acera que bordeaba el pequeño patio de recreo del centro. Las risas de los niños resonaban desde la cancha de baloncesto, donde Mateo estaba organizando un partido informal con adolescentes del vecindario. «Nunca dejé de pensar en usted», dijo Santiago, mientras encontraban un banco a la sombra. «Incluso cuando papá dijo que había conseguido otro trabajo no se sintió correcto. Usted no se habría ido sin decir adiós. Usted no». La simple fe en sus palabras le hizo brotar lágrimas. Este niño, ahora convirtiéndose en un hombre, había conocido su corazón mejor de lo que su padre jamás lo había hecho. «Quería decir adiós», admitió ella. «Le pregunté a tu padre si podía, pero él pensó que sería demasiado perturbador». La mandíbula de Santiago se tensó, y ella pudo ver la ira que estaba luchando por contener. Sofía lloró durante semanas. Seguía preguntando cuándo volvería. Ella pensó que era su culpa de alguna manera, que había hecho algo mal. La imagen de Sofía culpándose a sí misma por la crueldad de un adulto fue como un dolor físico. Las manos de Esperanza se apretaron en su regazo, luchando contra el impulso de exigir que Carlos trajera a Sofía a verla de inmediato, para dejarla explicar y consolar y curar las heridas que nunca deberían haber sido infligidas. «¿Y tú?», preguntó ella suavemente. «¿Cómo lo manejaste?». Santiago estuvo callado por un largo momento, observando a Mateo entrenar a un niño más pequeño a través de un tiro difícil. «Me enojé», dijo finalmente, «muy enojado, con papá, con las nuevas niñeras, con todos los que no eran usted. Seguía pensando que si era lo suficientemente malo, lo suficientemente difícil, tal vez la traerían de vuelta». La estrategia de un niño tratando de controlar una situación incontrolable, actuando de la única manera que sabía. El corazón de Esperanza se dolió por la confusión e impotencia que debió haber sentido. «Siento mucho que hayas pasado por eso», dijo. «Te merecías algo mejor de todos los adultos en tu vida». «Papá lo sabe ahora», respondió Santiago. «Ha sido diferente desde que supo la verdad. Más presente, supongo. Todavía trabaja demasiado, pero se esfuerza más». Y despidió a la tía Victoria de la administración de nuestros fondos fiduciarios. La mención de Victoria trajo una pequeña y satisfactoria oleada de justicia. La mujer que había envenenado a Carlos contra ella, que había usado su propio robo para culpar a otra persona, finalmente había enfrentado consecuencias por sus acciones. «Pero Sofía todavía pregunta por usted», continuó Santiago. «Ahora tiene 10 años y a veces dibuja fotos suyas. Inventa historias sobre a dónde fue, qué está haciendo. Algunas son bastante graciosas, de hecho». Esperanza sonrió a pesar de sus lágrimas. «¿Cómo qué?». La semana pasada decidió que se había convertido en una agente secreta, pero en lugar de luchar contra los malos,
Estaba encontrando niños perdidos y llevándolos a casa con sus familias. La propia sonrisa de Santiago era acuosa. Dijo que probablemente estaba en algún lugar haciendo felices a los niños tristes, porque eso es lo que usted hace. La imaginación de la niña había creado una verdad más precisa de lo que ella podría haber sabido. Aquí en el centro comunitario, Esperanza estaba de hecho encontrando niños perdidos, niños que se sentían olvidados, pasados por alto, indignos de atención. Los estaba llevando de vuelta a sí mismos, a un sentido de su propia valía y posibilidad. «Ella no se equivoca», dijo Esperanza en voz baja. Se sentaron en un silencio cómodo por un rato, observando cómo el vecindario cobraba vida a su alrededor. Vendedores ambulantes empujaban carritos llenos de elote y raspados, sus llamados mezclándose con los sonidos de música de ventanas abiertas y niños jugando en los patios delanteros. Este era el mundo de Esperanza ahora, lejos de los pisos de mármol y los candelabros de cristal, pero rico en el tipo de comunidad auténtica que siempre había anhelado. «Me gradúo de la preparatoria el próximo año», dijo Santiago finalmente. «Quiero estudiar biología marina, tal vez convertirme en investigador. Todavía recuerdo todos esos documentales de naturaleza que solíamos ver juntos». El recuerdo la golpeó como una ola. Tardes de domingo, cuando Carlos estaba en la oficina, acurrucados en el enorme sofá seccional con ambos niños, aprendiendo sobre arrecifes de coral y criaturas de las profundidades marinas. Ella había amado esos momentos tranquilos casi tanto como los niños. «Eso es maravilloso», dijo, sintiéndolo por completo. «Serás increíble en lo que elijas hacer». «Quiero que esté allí», dijo Santiago de repente. «En la graduación, quiero decir. Sé que podría ser extraño y no sé si papá estaría de acuerdo, pero usted es parte de por qué llegué hasta aquí. Debería estar allí». La invitación fue como un regalo que no sabía que necesitaba. Ser reconocida, ser incluida en la celebración de este joven al que había ayudado a criar, era más de lo que se había atrevido a esperar. «Sería un honor», dijo ella simplemente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, Santiago se puso de pie para irse. El abrazo que le dio fue feroz y agradecido, el abrazo de alguien que finalmente entendió la profundidad del amor que le habían dado y la crueldad de cómo había sido desestimado. «Gracias», susurró contra su hombro, «por todo, por amarnos cuando nadie más sabía cómo». Después de que se fue, Esperanza se sentó en el banco hasta que cayó la noche, procesando las emociones que su visita había despertado. La pena todavía estaba allí, por los años que había perdido, por Sofía creciendo sin su presencia, por el vínculo familiar que había sido cortado tan brutalmente. Pero junto a la tristeza había algo más, una tranquila reivindicación, el conocimiento de que el amor, una vez genuino, nunca desaparece realmente. Los niños habían recordado. A pesar de las suposiciones de su padre, a pesar del desfile de niñeras de reemplazo, a pesar de los años de silencio, habían llevado su amor consigo, y ahora, a su propio tiempo y a su propia manera, estaban encontrando el camino de regreso a ella. No como la mujer que una vez los había cuidado en una mansión en las lomas, sino como alguien que importaba, alguien cuyo amor los había moldeado de maneras que su padre solo estaba empezando a comprender. Esa noche, Esperanza llamó a Mateo a la cocina y le contó sobre la visita de Santiago. Su hijo escuchó con la cuidadosa atención que recordaba de su infancia, cuando había absorbido cada palabra que ella decía como sabiduría preciosa. «¿Así que vas a ir a la graduación?», preguntó cuando ella terminó. «Creo que sí», dijo ella, todavía asombrada por la invitación. Mateo sonrió y en esa expresión vio aprobación y orgullo. «Qué bueno», dijo firmemente. Ya era hora de que reconocieran lo que perdieron. La ceremonia de graduación tuvo lugar en una mañana perfecta de mayo, cuando la primavera finalmente había conquistado el terco invierno de Ciudad de México, y la ciudad se sentía viva con posibilidades. Esperanza se vistió cuidadosamente con su mejor vestido negro, no la ropa de diseñador cara que alguna vez podría haber usado para tal evento, sino limpia y planchada, elegida con dignidad en lugar de riqueza en mente. La academia privada a la que asistía Santiago era todo lo que recordaba de sus visitas durante su tiempo con la familia. Jardines cuidados,
arquitectura gótica y un aire de privilegio que parecía emanar de las piedras mismas. Se sintió visible caminando entre las familias que llegaban en autos de lujo, su propia presencia hecha posible solo por la ruta de autobús que conectaba sus dos mundos. Pero cuando vio a Santiago buscando entre la multitud, su rostro iluminándose cuando la vio, nada de eso importó. Estaba aquí porque había sido invitada por alguien que valoraba su presencia, no porque perteneciera a una determinada clase económica o círculo social. Carlos del Valle estaba con Sofía, ahora de 10 años y hermosa, con los rasgos delicados de su madre pero ojos más vivaces, cerca del frente de la reunión. Cuando su mirada se encontró con la de Esperanza a través de la multitud, ella vio una compleja mezcla de emociones, vergüenza, arrepentimiento y algo que podría haber sido gratitud. Sofía la vio un momento después, y la reacción de la niña fue todo lo que Esperanza había esperado y temido. Pura alegría, sin filtrar por los años de separación o las complejas emociones adultas que la habían causado. Sofía se soltó de la mano restrictiva de su padre y corrió a través de la multitud, su vestido de verano volando detrás de ella como alas de mariposa. «¡Señora Esperanza! ¡Señora Esperanza!». El nombre que una vez había sido susurrado ahora era gritado con deleite. «¡Viniste! Santiago dijo que lo harías, pero yo no estaba segura». El abrazo que Sofía le dio fue feroz y desesperado, el abrazo de una niña que nunca había dejado de esperar este reencuentro. Esperanza la abrazó fuerte, aspirando el aroma que era familiar pero cambiado. Ya no el champú de fresa de una niña de 7 años, sino algo más adulto, más complejo. «Claro que vine», murmuró Esperanza contra el cabello de Sofía. «No me perdería el gran día de Santiago. Te extrañé muchísimo», susurró Sofía, su voz espesa con lágrimas que intentaba no derramar. «Te escribí cartas, pero papi dijo que no sabía dónde enviarlas». La admisión fue como una daga en el corazón de Esperanza. Cartas de Sofía, expresiones de amor y anhelo de la niña que ella había considerado suya, perdidas porque Carlos había elegido cortar todas las conexiones en lugar de explicar su error. «Yo también te extrañé, mi niña», dijo Esperanza honestamente, «todos los días». Carlos se acercó lentamente, la mano de Sofía ahora firmemente en la suya, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo. De cerca, parecía mayor que sus 51 años, su rostro surcado por lo que Esperanza reconoció como el peso de sus errores. «Esperanza», dijo en voz baja, «gracias por venir. Significa mucho para Santiago». «Significa mucho para mí también», respondió ella, su voz cuidadosamente neutral. Había perdonado a Carlos del Valle en su corazón, pero el perdón no borraba el recuerdo de cuán fácilmente la había desechado. La ceremonia en sí fue un borrón de discursos y elogios, pero Esperanza se encontró enfocada en el rostro de Santiago mientras cruzaba el escenario para recibir su diploma. El orgullo que sintió fue maternal en su intensidad. Este joven que había luchado contra el trauma de perderla, que había actuado y se había abierto camino a través del dolor, que había emergido más fuerte y más decidido que nunca. Cuando su nombre fue llamado, aplaudió con la feroz alegría de alguien que se había ganado el derecho a celebrarlo, no a través de la biología, o la riqueza, o la posición social, sino a través del amor. A través de las noches que se había sentado con él durante sus enfermedades infantiles, a través de las sesiones de tarea y los cuentos antes de dormir, a través de los miles de pequeños actos de cuidado que habían ayudado a moldearlo en la persona que estaba en ese escenario. Después de la ceremonia, la familia del Valle se acercó a ella de nuevo. Esta vez, el comportamiento de Carlos era diferente, menos a la defensiva, más abiertamente humilde. «¿Nos acompañaría a almorzar?», preguntó. «Hay un restaurante cerca. Significaría mucho para los niños». La invitación la sorprendió. Había esperado intercambiar cortesías y luego desvanecerse de nuevo en su vida separada, llevando la satisfacción de haber estado presente para el logro de Santiago. La idea de compartir una comida, de prolongar este reencuentro, era a la vez atractiva y aterradora. «No quiero entrometerme en su celebración familiar», dijo con cuidado. «No se entrometería», dijo Santiago firmemente. «Usted también es familia. Siempre lo fue». La simple declaración, entregada con la certeza de la verdad absoluta, silenció cualquier objeción que Esperanza pudiera haber planteado. A los ojos de estos niños que había amado y perdido,
Ella nunca había dejado de ser familia. Los adultos a su alrededor podrían haber fallado en reconocer ese vínculo, pero los niños mismos nunca lo habían olvidado. El restaurante que Carlos había elegido era elegante pero cálido, el tipo de lugar donde las conversaciones podían ocurrir sin la rigidez de la cena formal. Mientras se acomodaban alrededor de una mesa junto a la ventana, Esperanza se encontró estudiando a las personas en que se habían convertido Sofía y Santiago en su ausencia. Sofía estaba habladora y animada, llena de historias sobre la escuela y los amigos y las diversas actividades que llenaban su privilegiada infancia. Pero debajo de la charla superficial, Esperanza podía ver rastros de la niña sensible y ansiosa que una vez había consolado. La forma en que los ojos de Sofía parpadeaban hacia Esperanza periódicamente, como si verificara que todavía estaba allí. La forma inconsciente en que se acercó para tocar la mano de Esperanza durante la conversación, como si se anclara en el contacto físico. Santiago era más reservado pero igualmente atento, observando a Esperanza, con la cuidadosa observación que recordaba de sus años más jóvenes. Siempre había sido el niño más serio, el que absorbía todo y lo procesaba internamente. Ahora, a los 18, se portaba con una madurez que hablaba de sabiduría ganada con esfuerzo. «Cuéntanos qué has estado haciendo», exigió Sofía durante el postre. «Todos estos años, ¿en qué has andado?» Esperanza se encontró compartiendo historias del centro comunitario, describiendo a los niños con los que trabajaba, las familias que había llegado a conocer. Habló sobre el éxito de Mateo en la escuela de trabajo social, sus sueños de marcar la diferencia en su comunidad. Pintó una imagen de una vida que era más pequeña en términos financieros que lo que la familia del Valle conocía, pero rica en conexión y propósito. «Suena maravilloso», dijo Sofía con nostalgia, «como si todavía estuvieras cuidando niños, solo que diferentes». «En cierto modo sí», asintió Esperanza. «Supongo que eso es a lo que estoy llamada a hacer». Carlos había estado mayormente callado durante la comida, dejando que sus hijos llevaran la conversación, pero a medida que la tarde avanzaba, Esperanza pudo verlo luchar con algo, reuniendo el coraje para decir palabras que claramente no le resultaban fáciles. «Esperanza», dijo finalmente, su voz cuidadosa y mesurada, «necesito disculparme contigo, no solo por las acusaciones, sino por cómo manejé toda la situación. Debí haber confiado en ti. Te habías ganado esa confianza y yo fallé en dártela». La disculpa fue más completa que la que había ofrecido en la esquina de la calle años antes, pero Esperanza descubrió que todavía no podía deshacer el daño que se había hecho. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo. «Agradezco eso, Carlos», dijo ella en voz baja, usando su nombre de pila deliberadamente. Ya no eran empleador y empleada. Lo que fueran ahora requería términos diferentes. Pero la disculpa que realmente necesito no es para mí, es para tus hijos, que perdieron a alguien que amaban porque fuiste demasiado rápido para creer lo peor sobre alguien que no te había dado ninguna razón para dudar de ella. El desafío directo flotó en el aire entre ellos. Sofía y Santiago observaron esta conversación adulta con la intensidad de las personas que entendían que su propio dolor finalmente estaba siendo reconocido. Carlos miró a sus hijos, luego de vuelta a Esperanza, y ella pudo ver el momento en que sus defensas finalmente se desmoronaron por completo. «Tienes razón», dijo simplemente. «Sofía, Santiago, lo siento. Cometí un error terrible y ambos pagaron el precio por ello. Esperanza nunca mereció lo que le pasó, y ustedes nunca merecieron perderla». Fue Sofía quien rompió el silencio que siguió, acercándose a la mesa para tomar la mano de su padre y la de Esperanza en sus pequeñas manos. «¿Podemos volver a ser una familia?», preguntó su voz pequeña y esperanzada. «Diferente a antes, pero aún así una familia». La pregunta era imposible de responder simplemente. Demasiado había pasado, demasiado tiempo había transcurrido. La fácil intimidad de la relación de Esperanza con estos niños no podía restaurarse con una sola conversación o disculpa. La confianza, una vez rota, tenía que reconstruirse lenta y cuidadosamente. Pero mirando el rostro esperanzado de Sofía, el anhelo silencioso de Santiago, el remordimiento genuino de Carlos, Esperanza sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No perdón, eso ya lo había dado. No olvido,
eso no era posible ni necesario. Pero algo parecido a la aceptación, como la posibilidad de un nuevo comienzo construido sobre la base de lo que había venido antes. «Podemos intentarlo», dijo ella suavemente. «Podemos ver qué clase de familia podríamos llegar a ser». Fue un comienzo tentativo y frágil, pero real. Mientras salían del restaurante y se preparaban para separarse, Santiago la abrazó con la fácil afectación de su antigua relación, mientras Sofía le extraía promesas de llamadas telefónicas y visitas. Carlos se demoró después de que sus hijos se despidieron, sus manos metidas profundamente en los bolsillos, en un gesto que le recordó a Esperanza al niño inseguro que debió haber sido una vez. «Por lo que vale», dijo en voz baja, «nunca encontré otra niñera que los amara como tú lo hiciste. Pasé por docenas de candidatas, mujeres con credenciales impresionantes y referencias brillantes, pero ninguna de ellas vio a Sofía y Santiago como algo más que un trabajo. Tú los viste como niños que merecían amor. Eso es lo que eran», respondió Esperanza simplemente. «Lo que siguen siendo. Lo sé ahora», admitió Carlos. «Estoy tratando de hacerlo mejor, de ser el padre que merecen, no solo el proveedor que pensé que era suficiente». Era progreso, supuso Esperanza. Doloroso y lento, pero progreso al fin. Mientras se separaban esa tarde, Carlos y los niños regresando a su mundo de privilegio y comodidad, Esperanza tomando el autobús de vuelta a la Obrera, sintió una extraña sensación de completitud. No la restauración de lo que había sido, sino el reconocimiento de lo que siempre había sido verdad. El amor, una vez genuino, nunca termina realmente. Puede ser negado, suprimido o ignorado, pero perdura. Los años que siguieron trajeron curación gradual y la lenta reconstrucción de la confianza. Las llamadas telefónicas se convirtieron en algo habitual, con Sofía charlando sobre la escuela y los amigos, mientras Santiago compartía sus planes y sueños universitarios. Las invitaciones a eventos importantes, la graduación de Sofía de secundaria, la aceptación de Santiago a la UNAM, llegaron con creciente frecuencia. La relación era diferente ahora, más igual de alguna manera. Esperanza ya no era la empleada agradecida por cualquier migaja de atención de sus empleadores. Era una mujer que había construido una vida significativa por su cuenta, alguien cuya presencia era valorada en lugar de ser dada por sentada. Carlos, para su crédito, parecía entender este cambio. La trató con un respeto que había estado ausente durante su relación anterior, consultando su opinión sobre decisiones que afectaban a los niños y cediendo a su juicio en asuntos donde su conocimiento superaba el suyo. El cambio más profundo fue en los niños mismos. Sofía, ahora en la preparatoria, se había desarrollado en una joven reflexiva y empática que se ofrecía como voluntaria en el mismo centro comunitario donde trabajaba Esperanza. Ella trajo el mismo amor feroz que una vez se había aferrado a Esperanza a su trabajo con niños más pequeños, creando un puente entre el mundo del que venía y el mundo donde el amor se medía en tiempo y atención en lugar de dólares y regalos. Santiago, siguiendo su título de biología marina en la UNAM, se había mantenido como la persona seria y reflexiva que Esperanza recordaba, pero con una confianza adicional que provenía de conocer su propio valor. Hablaba a menudo de sus planes de trabajar en conservación, de usar su privilegio y educación para proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. «Usted me enseñó que el amor significa cuidar las cosas», le dijo a Esperanza durante una de sus reuniones regulares de café. «La forma en que nos cuidó, incluso cuando no fue apreciado. Eso es lo que quiero hacer con los océanos, con la vida marina, cuidar de las cosas que no pueden cuidarse a sí mismas». Fueron momentos como estos los que convencieron a Esperanza de que sus años con la familia del Valle no habían sido en vano, a pesar del dolor y la injusticia que habían marcado su final. El amor que había entregado había echado raíces y crecido, moldeando a estos jóvenes en adultos que entendían el valor del servicio, de cuidar a quienes eran vulnerables. La reivindicación no llegó a través de grandes gestos o reconocimientos públicos, sino a través de estos discretos reconocimientos de su influencia, estos momentos en que los niños que había criado demostraban los valores que ella había intentado inculcarles. Y quizás eso era suficiente, quizás era más que suficiente. En una fresca tarde de octubre,
Mientras el otoño pintaba la Ciudad de México en tonos de oro y carmesí, Esperanza recibió una inesperada llamada telefónica de Carlos del Valle. Su voz transmitía una emoción que la sorprendió, una energía juvenil que no le había escuchado en todos los años que lo conoció. «Esperanza, tengo algo que quiero discutir contigo», dijo sin preámbulos. «¿Estás libre para cenar mañana por la noche?» La invitación la desconcertó. Sus interacciones se habían asentado en una cómoda rutina de reuniones familiares e hitos importantes. Las invitaciones a cenar a mitad de semana no tenían precedentes. «¿Está todo bien?», preguntó ella. «¿Le pasa algo a Sofía o a Santiago?» «No, nada de eso», le aseguró Carlos rápidamente. «De hecho, todo es maravilloso. Pero tengo una propuesta que quiero discutir contigo, y es algo que requiere privacidad». La noche siguiente, encontró a Esperanza en un elegante restaurante en el corazón de Polanco, el tipo de lugar donde alguna vez se habría sentido intimidada por la decoración sofisticada y la costosa carta de vinos. Ahora, vestida con su mejor atuendo, todavía sencillo pero elegido con confianza en lugar de ansiedad, solo sentía curiosidad por lo que Carlos podría tener que decir. Él ya estaba sentado cuando ella llegó, volteando lo que parecía ser un documento formal en sus manos. Su rostro tenía la expresión de alguien que estaba emocionado y nervioso a la vez, como un niño con un secreto que estaba ansioso por compartir. «Gracias por venir», dijo mientras ella se acomodaba en su silla frente a él. «Sé que esto es misterioso, pero quería hacerlo de la manera adecuada». Esperanza aceptó el menú del mesero, pero se encontró estudiando a Carlos en lugar de la lista de platillos. Algo había cambiado en él durante los últimos años, algún cambio fundamental que iba más allá del simple arrepentimiento por errores pasados. Parecía más ligero de alguna manera, más presente en su propia vida. «Carlos, ¿de qué se trata esto?», preguntó ella suavemente. Él dejó el documento y la miró directamente, su expresión seria pero cálida. «Se trata de reconocimiento», dijo simplemente, «de hacer las cosas bien, no solo por el pasado, sino por el futuro». Deslizó el documento sobre la mesa hacia ella. El membrete en la parte superior le cortó la respiración. Fundación Familiar del Valle, establecida para proporcionar oportunidades educativas para niños con bajos recursos en el área de la Ciudad de México. «No entiendo», dijo ella, escaneando el lenguaje formal de lo que parecía ser el acta constitutiva de una fundación. «Sigue leyendo», la animó Carlos. «Mira la sección sobre el Consejo Asesor». Los ojos de Esperanza se movieron por la página hasta que encontraron su propio nombre listado como directora de programas educativos, con una cifra salarial que hizo que su corazón diera un vuelco. Pero fue el párrafo debajo de su título lo que le hizo brotar lágrimas. En reconocimiento al compromiso de por vida de la señora Esperanza Martínez con la crianza y educación de los niños, y en reconocimiento a su profunda influencia en la familia del Valle, este puesto se ofrece con plena autoridad para diseñar e implementar programas que reflejen sus valores de compasión, dignidad y excelencia educativa para todos los niños, independientemente de su origen económico. «Carlos», susurró ella, mirándolo a través de lágrimas que no intentó ocultar. «Esto es necesario desde hace mucho tiempo», terminó él firmemente. «Esperanza, pasaste años cuidando a mis hijos, derramando amor y sabiduría en ellos que moldearon quienes se convirtieron. Hiciste eso mientras luchabas por mantener a tu propio hijo, mientras vivías al día, mientras eras tratada como menos que familia, a pesar de haber hecho más que la familia para mantenernos unidos». Se inclinó hacia adelante, su voz ganando intensidad. «Esta fundación representa una porción significativa de mis activos, dinero que habría gastado en cosas que no importan, inversiones que solo hacen más ricos a los ricos. En cambio, quiero que haga algo significativo. Quiero que cree el tipo de oportunidades que tú habrías diseñado si hubieras tenido recursos ilimitados». Esperanza se quedó mirando el documento, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. El salario por sí solo transformaría su vida y la de Mateo, brindando una seguridad que nunca se había atrevido a soñar. Pero más allá del dinero, había algo aún más valioso: el reconocimiento de su valía, la admisión de su experiencia, el poder de dar forma a programas que podrían ayudar a niños como los que trabajaba todos los días.
Las reuniones de la junta directiva se llevarán a cabo a tu conveniencia, continuó Carlos. Tendrás total autonomía sobre el diseño e implementación del programa. El único requisito es que los programas reflejen tu filosofía de educación, que todo niño merece amor, atención y la oportunidad de alcanzar su potencial. No sé qué decir, admitió Esperanza, su voz apenas un susurro. Diga que sí, dijo una voz familiar a sus espaldas. Se giró para ver a Santiago y Sofía acercándose a su mesa, ambos radiantes de emoción y orgullo. ¿Creíste que nos lo perderíamos?, preguntó Sofía, inclinándose para abrazar a Esperanza por detrás. Esta fue nuestra idea originalmente. Bueno, la idea de Santiago y mía, la ejecución de papá. Santiago tomó asiento junto a su padre, su rostro maduro brillando de satisfacción. Hemos estado planeando esto durante meses, dijo, desde que entré a la universidad y me di cuenta de cuánto de mi éxito se construyó sobre la base que usted me dio. Se sentía mal que usted todavía estuviera luchando financieramente, mientras nosotros teníamos todo lo que necesitábamos y más. Sofía asintió con entusiasmo. Y todos esos niños con los que trabaja en el centro comunitario merecen las mismas oportunidades que tuvimos. Oportunidades mejores, de hecho, porque usted diseñará sus programas en lugar de algún extraño que realmente no los conoce. Esperanza miró alrededor de la mesa a estas 3 personas que alguna vez habían sido sus empleadores y pupilos, ahora ofreciéndole algo que nunca había imaginado posible: verdadera sociedad, respeto real y los recursos para marcar una diferencia a una escala que solo había soñado. Hay una cosa más, dijo Carlos, metiendo la mano en su chaqueta para sacar otro sobre. Esto es aparte del trabajo de la fundación, aunque está relacionado. Dentro del sobre había una escritura, de una pequeña casa en La Obrera, no lejos de donde vivía actualmente, pero mundos mejor en términos de condición y espacio. La compramos a través de la fundación, explicó Carlos. Considéralo parte de tu paquete de compensación, pero más que eso, considéralo un reconocimiento de que mereces estabilidad, seguridad, un lugar que sea verdaderamente tuyo. La casa era modesta para los estándares de la familia del Valle, pero para Esperanza, que había pasado décadas pagando el alquiler en apartamentos estrechos, que se había preocupado por cada factura de servicios públicos y aumento de renta, representaba algo más allá del precio: la seguridad de pertenecer a algún lugar, de tener un sitio que no podía ser arrebatado por los caprichos de otra persona o las presiones económicas. No sé si puedo aceptar todo esto, dijo abrumada por la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. Es demasiado. No es suficiente, dijo Santiago firmemente. Señora Esperanza, usted nos dio todo cuando no teníamos nada más que dinero. Ahora queremos devolverle algo, no solo dinero, sino la oportunidad de hacer lo que hace brillantemente en una escala que se equipare a su corazón. Sofía asintió vigorosamente. Además, de esta manera podremos trabajar juntas de nuevo. Estoy planeando especializarme en educación, tal vez desarrollo infantil. Yo también quiero trabajar para la fundación, aprender de usted correctamente esta vez. La conversación que siguió se extendió hasta bien entrada la noche, mientras discutían posibilidades de programas, poblaciones objetivo y el tipo de impacto que esperaban lograr. Esperanza se encontró describiendo su visión para la educación de la primera infancia, programas de verano para jóvenes en riesgo, servicios de apoyo familiar que abordaban al niño integralmente en lugar de solo las necesidades académicas. Era el tipo de conversación que nunca había podido tener durante sus años como niñera. La discusión teórica de la filosofía de desarrollo infantil y educativa que su experiencia le había enseñado, pero que su posición nunca le había permitido expresar. A medida que la noche terminaba y se preparaban para irse, Carlos hizo una pregunta final. «Solo hay una cosa que necesito saber», dijo. «Después de todo lo que pasó, después de la forma en que te traté, ¿por qué estás dispuesta a hacer esto? ¿Por qué estás dispuesta a trabajar con nosotros de nuevo?» Esperanza consideró la pregunta con cuidado. El dolor seguía allí, probablemente siempre lo estaría. El recuerdo de ser despedida, de que su amor fuera cuestionado y su integridad dudada, había dejado cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero junto a ese dolor había algo más fuerte: el conocimiento de que Sofía y Santiago habían crecido hasta convertirse en jóvenes adultos notables a pesar de los errores de su padre,
que llevaban dentro de sí los valores que ella había intentado inculcar, que entendían el amor como acción en lugar de solo emoción. Porque ellos recuerdan, dijo simplemente, mirando a Sofía y Santiago, porque el amor una vez real no desaparece, y porque hay otros niños que necesitan lo que aprendí a dar al amar a los tuyos. 6 meses después, el Centro Educativo Esperanza Martínez abrió sus puertas en un edificio renovado en La Obrera. El centro ofrecía tutorías después de clases, programas de enriquecimiento de verano, clases de educación para padres y servicios de apoyo familiar, todo diseñado con el enfoque integral que Esperanza había desarrollado a través de años de cuidar niños de todos los orígenes. La ceremonia de apertura fue una mezcla de 2 mundos que rara vez se habían cruzado antes. Donantes adinerados del Círculo Social de Carlos del Valle se mezclaron con familias de la comunidad. Niños que se beneficiarían de los programas del centro jugaron junto a Sofía y Santiago del Valle, y Esperanza se paró en el podio vistiendo un sencillo vestido azul, del mismo color que el uniforme que una vez usó como niñera. Este centro existe porque el amor es su propia forma de riqueza, dijo a la multitud reunida. Cada niño que cruza estas puertas será valorado no por lo que posee su familia, sino por quién es y quién podría llegar a ser. Serán vistos, escuchados y amados, porque eso es lo que los niños merecen. Todos los niños, en todas partes. En la audiencia, Mateo estaba sentado en la primera fila, ahora un trabajador social titulado, radiante de orgullo por el logro de su madre. A su lado, una anciana se secaba los ojos con un pañuelo, la señora Rodríguez de su iglesia, quien conocía a Esperanza desde que llegó a la Ciudad de México como una joven con el corazón roto y una feroz determinación de construir una vida mejor. Carlos del Valle se sentó con Sofía y Santiago, observando a la mujer cuyo valor una vez no había reconocido dirigir una sala llena de personas que entendían su valía instintivamente. El arrepentimiento que sentía estaba templado por la gratitud, no solo por su disposición a trabajar con su familia de nuevo, sino por su gracia al transformar su culpa en algo productivo. Cuando concluyó la ceremonia y los invitados recorrieron los espacios luminosos y acogedores del centro, Esperanza se encontró de pie en lo que sería su oficina, mirando por la ventana el patio de recreo donde los niños ya comenzaban a reunirse. La vista era diferente a la que una vez tuvo desde la ventana de la mansión. En lugar de jardines cuidados y puertas de seguridad, podía ver un vecindario vivo con la energía de las familias, vendedores ambulantes y niños que caminaban a casa desde la escuela. Pero el sentimiento era familiar, esa sensación de propósito que provenía de saber que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. Sofía apareció en el umbral, ahora de 17 años y radiante, con la confianza que venía de conocer su lugar en el mundo. «Señora Esperanza», dijo, usando el título que una vez había marcado su diferencia de estatus, pero que ahora solo transmitía afecto. «Gracias, por todo, por amarnos cuando éramos pequeños, por perdonar a papá cuando fue un tonto, por mostrarnos cómo se ve el servicio real». Esperanza se giró de la ventana y abrió los brazos, y Sofía corrió hacia ellos tal como lo había hecho cuando tenía 7 años y temía las pesadillas. Algunas cosas, pensó Esperanza, mientras abrazaba a esta joven a la que había ayudado a criar, nunca cambiaban. El amor era amor, donde quiera que te encontrara, como quiera que creciera. «Gracias a ti», susurró ella de vuelta, «por recordar, por volver, por dejarme amarte». Los años que siguieron estuvieron llenos del tipo de satisfacción que proviene del trabajo que alimenta el alma, además de pagar las cuentas. El Centro Educativo Esperanza Martínez se convirtió en un modelo para la programación comunitaria, atrayendo visitantes de otras ciudades que querían replicar su éxito. Pero más que su reputación como un programa innovador, sirvió como un recordatorio diario de que el amor, una vez auténtico, crea ondas que se extienden mucho más allá de su círculo original. Los niños que luchaban en entornos escolares tradicionales florecieron en el ambiente nutritivo del centro. Los padres que se habían sentido indefensos ante los desafíos de sus hijos encontraron apoyo y recursos prácticos.
Los adolescentes, que podrían haberse perdido en las grietas de la sociedad, descubrieron tutoría y oportunidades que abrieron puertas a futuros que nunca habían imaginado. Y en el corazón de todo estaba Esperanza, ahora a principios de sus 50, su cabello completamente plateado, pero su energía inagotable. Se movía por los programas del centro con la misma gentil autoridad que una vez había llevado a las rutinas de la hora de dormir y las sesiones de tarea, pero ahora su influencia se extendía a docenas de familias en lugar de solo 2 niños. La transformación en su propia vida fue igualmente notable. La modesta casa en La Obrera se había convertido en un espacio cálido y acogedor donde los niños del centro siempre eran bienvenidos para ayuda adicional con las tareas o simplemente por la comodidad de saber que alguien se preocupaba por su progreso. Mateo, ahora casado y trabajando como defensor familiar, vivía cerca con su propio hijo pequeño, completando el círculo de amor mientras Esperanza se convertía en la abuela que siempre estuvo destinada a ser. La relación con la familia del Valle se había asentado en algo sin precedentes en la experiencia de Esperanza. Una amistad genuina basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad económica. Sofía ahora estaba en la universidad estudiando educación de la primera infancia, pasando sus veranos trabajando en el centro y aprendiendo de la mujer que primero le había enseñado sobre el amor en acción. Santiago, completando su título de biología marina en la UNAM, a menudo llevaba a los niños del centro a excursiones al acuario, compartiendo su pasión por la conservación oceánica con niños que nunca habían visto agua más grande que una alberca pública. Carlos también había cambiado. Su éxito en los negocios ahora equilibrado por un compromiso genuino con la filantropía que iba más allá de las deducciones fiscales y los bailes de caridad. Sirvió en la junta directiva del centro no como un mecenas adinerado, sino como alguien que entendía que sus recursos eran más valiosos cuando eran guiados por la sabiduría nacida del amor en lugar de las hojas de cálculo. La reivindicación que Esperanza una vez anheló no llegó en un solo momento de reconocimiento, sino en la evidencia diaria de que el trabajo de su vida importaba. Antiguos estudiantes regresaron a ser voluntarios en el centro, exitosos ahora en carreras y la universidad, pero aún llevando los valores que habían aprendido en sus programas. Los padres le agradecieron por ver potencial en niños que otros habían descartado. Los líderes comunitarios buscaron su opinión sobre políticas que afectaban a los niños y las familias. Pero quizás la reivindicación más dulce llegó en momentos tranquilos. Sofía llamando para compartir noticias sobre sus cursos de educación y pidiendo consejos sobre cómo trabajar con niños difíciles. Santiago enviando fotos de sus viajes de investigación, acompañadas de mensajes sobre cómo su guía había moldeado su comprensión de su responsabilidad de usar su privilegio para el bien. Carlos admitiendo en una conversación privada que su mayor logro no era su éxito empresarial, sino convertirse en el padre que sus hijos merecían, en gran parte porque había aprendido observando cómo ella los amaba. En una cálida tarde de finales de primavera, mientras Esperanza cerraba el centro, después de un largo día de programación, se encontró haciendo una pausa para mirar el edificio que se había convertido en su legado. Mañana traería nuevos desafíos, niños que necesitaban atención adicional, familias enfrentando crisis, problemas comunitarios que requerían defensa y acción. Pero esta noche, sintió algo que había buscado toda su vida adulta, la tranquila satisfacción de saber que su amor había importado, que su trabajo había creado un cambio duradero, que los niños que alguna vez habían sido descartados como solo un trabajo, se habían convertido en adultos que entendían el poder del amor para transformar vidas. El viaje en autobús a casa la llevó a través de vecindarios que contaban la historia de su Ciudad de México, desde las relucientes torres de las Lomas, donde una vez había trabajado como cuidadora invisible, pasando por el corazón bullicioso de la ciudad donde los sueños se construían sobre la determinación y el trabajo duro, hasta la comunidad en La Obrera, donde había encontrado su lugar en el mundo. En cada parada, veía familias como las que servía, padres trabajando en múltiples empleos para mantener a los hijos que amaban ferozmente, abuelos mayores sirviendo como cuidadores y guardianes de la sabiduría, adolescentes equilibrando la responsabilidad y los sueños,
de maneras que habrían asombrado a las familias adineradas que asumían que la lucha económica significaba un fracaso moral. Esta era su gente, y este era su llamado. No como la niñera que había sido descartada cuando surgió la sospecha, sino como la educadora y defensora que había transformado ese dolor en propósito, que había utilizado su comprensión del poder del amor para crear oportunidades para los niños que merecían todas las oportunidades para triunfar. Mientras caminaba las últimas cuadras hasta su propia casa, Esperanza reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. La pérdida de su hija Elena le había roto el corazón, pero le había enseñado sobre la naturaleza preciosa de la infancia. Los años de cuidar a los hijos de otras personas le habían demostrado que el amor no disminuía al ser compartido, sino que se multiplicaba. La traición de la familia del Valle casi la destruye, pero su eventual reconocimiento le había dado algo más valioso que la reivindicación: los recursos para hacer que su amor importara a una escala que nunca había imaginado. Su pequeña casa brillaba con una luz cálida mientras se acercaba. A través de la ventana delantera pudo ver a Mateo ayudando a su hijo Diego, de 4 años, con un rompecabezas en la mesa de la cocina. El niño tenía los ojos de su abuela y la concentración determinada de su padre, y verlo le recordó a Esperanza a todos los niños que habían pasado por su cuidado a lo largo de los años. Algunos habían sido ricos como Sofía y Santiago, otros pobres como los niños del centro comunitario, pero todos habían necesitado lo mismo: ser vistos, valorados y amados incondicionalmente. En un mundo que a menudo medía el valor por las cuentas bancarias y los códigos postales, Esperanza había aprendido a ver el alma preciosa dentro de cada niño, independientemente de sus circunstancias. Mientras abría la puerta principal, y Diego corría a recibirla con el entusiasmo que solo los nietos podían reunir, Esperanza sintió el familiar oleaje de amor que había impulsado toda su vida adulta. Esto era lo que importaba, no el reconocimiento ni los premios, no la fundación ni los programas, sino este momento de conexión pura entre generaciones, este traspaso de amor de un corazón a otro. «¡Abuela!», llamó Diego, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de sus piernas. «Te hice un dibujo en la escuela hoy». El dibujo que mostró con orgullo era el arte típico de un niño de 4 años, figuras de palitos y colores brillantes que de alguna manera capturaban emociones que las palabras no podían expresar. En trazos de crayón había dibujado lo que parecía ser una mujer rodeada de niños, todos tomados de la mano en un círculo interminable. «Esa eres tú», explicó Diego con seriedad, señalando a la figura central. «Y todos los niños que cuidas. La señora Carmen del centro me dijo que tú quieres a muchos niños, no solo a mí». Esperanza se arrodilló a su altura, estudiando la obra de arte con la seriedad que merecía. A su manera inocente, Diego había capturado la verdad del trabajo de su vida, el círculo expansivo de amor que conectaba a todos los niños que había cuidado, desde los ricos niños del valle hasta los niños del centro comunitario y su propio precioso nieto. «Es hermoso, mijo», dijo besando la parte superior de su cabeza rizada. «Y tienes razón, el amor es como este dibujo, sigue creciendo más y más, conectándonos a todos». Esa noche, mientras arropaba a Diego en la cama en la habitación que una vez había sido su solitario refugio de los duros juicios del mundo, Esperanza le contó historias sobre todos los niños que había conocido. Habló del talento artístico de Sofía y el amor de Santiago por las criaturas marinas, de la determinación de María de leer todos los libros de la biblioteca del centro, de los sueños de Carlos de convertirse en médico para ayudar a su comunidad. «¿Los conoceré algún día?», preguntó Diego somnoliento. «A algunos de ellos», prometió Esperanza. «Y conocerás niños nuevos también, niños que necesitan amor como todos nosotros». Así es como el círculo sigue creciendo. Mientras Diego se dormía, Esperanza se quedó junto a su cama por unos momentos más, escuchando el ritmo constante de su respiración. En la tranquilidad de la noche, casi podía sentir la presencia de todos los niños que habían moldeado su vida. Elena, cuya breve existencia le había roto el corazón para amar. Sofía y Santiago, cuya necesidad de crianza le había enseñado que la familia se creaba por elección, no por sangre. Los innumerables niños del centro,
que le habían mostrado que sus propias luchas podían convertirse en fuerza para otros. Y ahora Diego, el eslabón más nuevo en una cadena de amor que se extendía generaciones atrás y continuaría mucho después de que ella se hubiera ido. En él vio el futuro, un mundo donde los niños eran valorados por quienes eran en lugar de lo que tenían, donde el amor se medía por la profundidad en lugar de los dólares, donde las lecciones que había aprendido a través del dolor y el sacrificio se transmitirían como sabiduría y esperanza. El teléfono sonó suavemente desde la cocina y Esperanza se levantó para contestar con cuidado de no despertar a su nieto dormido. La voz al otro lado era Sofía, ahora de 22 años y llena de emoción por su primer puesto de maestra. «Señora Esperanza, conseguí el trabajo». La voz de Sofía burbujeaba de alegría. «La directora dijo que mi entrevista fue increíble porque hablé de usted, de todo lo que me enseñó sobre ver a cada niño como un individuo, sobre que el amor es el fundamento de todo aprendizaje. Empiezo el próximo mes en una escuela de alta marginación, trabajando con niños que me recuerdan mucho a los de su centro». Esperanza sonrió, acomodándose en su sillón favorito en la sala de estar, donde las fotos familiares cubrían cada superficie. Los primeros pasos de Diego, la graduación universitaria de Mateo, el día de apertura del centro, y sí, fotos de Sofía y Santiago en varias etapas de sus vidas, porque seguían siendo familia, siempre serían familia. «Estoy tan orgullosa de ti, mija», dijo Esperanza suavemente. «Esos niños serán muy afortunados de tenerte. Espero poder ser la mitad de maestra que usted», respondió Sofía. «Señora Esperanza, quiero que sepa algo. Papá y yo estábamos hablando el otro día sobre lo diferentes que podrían haber sido nuestras vidas si usted no nos hubiera amado como lo hizo. Podríamos haber crecido pensando que la riqueza era más importante que la bondad, que ser servido era más valioso que servir a los demás. Pero usted nos mostró algo diferente». La conversación continuó durante otra hora, Sofía compartiendo sus esperanzas para sus nuevos estudiantes y sus planes de implementar algunos de los programas innovadores que había observado en el Centro de Esperanza. Cuando finalmente se despidieron, Esperanza sintió la profunda satisfacción que provenía de saber que su influencia se propagaría a través de la enseñanza de Sofía, tocando a niños que nunca conocería, pero cuyas vidas serían enriquecidas por las lecciones aprendidas en el amor. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para acostarse en la casa que era verdaderamente suya, Esperanza se miró en el espejo del baño. La mujer que la miraba tenía cabello plateado y rostro surcado, manos ásperas por años de trabajo y un corazón hecho tierno y fuerte por décadas de amar a los hijos de otras personas. Nunca se había vuelto rica en términos materiales, nunca había logrado el tipo de reconocimiento que la sociedad típicamente valora, pero había hecho algo más importante. Había amado sin condición, servido sin expectativas y creado un legado que duraría más que cualquier cuenta bancaria o imperio empresarial. Cada niño que había nutrido llevaba consigo un pedazo de su amor al mundo. Cada familia que había servido, desde la mansión del Valle hasta el centro comunitario, había sido cambiada por su presencia. Mientras apagaba las luces y se disponía a dormir, Esperanza ofreció una oración de gratitud por el viaje que la había traído hasta aquí. El dolor había sido real, la pérdida de Elena, la traición de la familia del Valle, los años de lucha e incertidumbre, pero también lo había sido la alegría, la risa de los niños, la satisfacción de verlos crecer y triunfar, el conocimiento de que su vida había marcado una diferencia. Mañana traería nuevos desafíos en el centro, nuevos niños que necesitaban amor y guía, nuevas familias buscando esperanza y apoyo. Habría reuniones de presupuesto y evaluaciones de programas, solicitudes de subvenciones y asociaciones comunitarias. Pero en el corazón de todo estaría la misma verdad que la había sostenido durante toda su vida adulta. El amor era la fuerza más poderosa del mundo, y todos merecían recibirlo. En sus sueños esa noche, Esperanza estaba rodeada de todos los niños que alguna vez había amado, algunos ahora adultos con hijos propios, otros todavía jóvenes y llenos de posibilidades, todos conectados por los hilos invisibles de afecto y cuidado que los unían a través del tiempo y las circunstancias.
Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer, amada por exactamente las personas que más importaban. Y en un mundo que a menudo olvidaba el valor de tal heroísmo silencioso, eso era más que suficiente. Eso era todo. ¿Y tú, alguna vez cuidaste a alguien que luego te olvidó? ¿Alguna vez amaste como una madre mientras te llamaban solo la ayuda? ¿Alguna vez fuiste la fuerza silenciosa que mantuvo unida a una familia, solo para ser descartada cuando la culpa necesitaba un objetivo? Cuéntanos tu historia en los comentarios a continuación, porque toda mujer que ha amado sin reconocimiento, que ha dado sin esperar agradecimiento, merece saber que su devoción importó. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el amor nunca se desperdicia incluso cuando no es devuelto, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal. Compártela con otra mujer que ha sido invisible en el hogar de otra persona, que ha secado lágrimas que no eran las de sus propios hijos, que ha sido olvidada por familias a las que ayudó a criar. Tu historia importa, tu amor importa. Y en algún lugar, de alguna manera, los niños que ayudaste a moldear recuerdan la calidez de tus manos, el sonido de tu voz, la seguridad de tu amor. Para continuar este viaje de historias emotivas que honran a las mujeres olvidadas, que mantienen unidas a las familias, haz clic en el enlace del podcast. Tenemos más historias de resiliencia, reconocimiento y el heroísmo silencioso de mujeres cuyo amor cambia el mundo, un niño a la vez. Gracias por recorrer este camino con nosotros, por creer que cada acto de amor crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Hasta que nos encontremos de nuevo en nuestra próxima historia, recuerda, eres vista, eres valorada, y tu amor ha marcado la diferencia.